considerados los fundadores propiamente de la economía política, ¿sí? Aunque Marx considera a William Petty como el padre de la economía política, a quien y a la fisiocracia como la madre en términos de corriente de la economía política. Sin embargo, los clásicos han sido considerados, ¿sí?, por la gran mayoría de los pensadores económicos como los fundadores de esta área del conocimiento. Y vamos a verlos: a Adam Smith, y posteriormente vamos a pasar a ver a David Ricardo, ¿sí? Bien, Adam Smith fue, o era, él provenía del área académica. Él era profesor de economía política de la Universidad de Glasgow. Durante entre mediados, finales del siglo XIX, ¿sí? Perdón, del siglo XVIII. Y lo que vamos a ver en el caso de Smith y después también en el caso de Ricardo, vamos a ver dos momentos o dos niveles de su pensamiento económico. En el caso de Smith, aquí a ver, déjenme ver de nuevo, voy a irme a la pizarra. También. Oh. Sí, ahorita sí. Creo que ya. Sí. ¿Ya ven la pizarra? Ya se ve, profesor. Bien. Los dos momentos del pensamiento de Smith, ¿sí?, son lo que se conoce como la época de las lecturas que son, digamos, las clases. Las lecturas vienen de lectures en inglés, las lecturas de Glasgow.
la riqueza de las naciones. Las lecturas de Glasgow se conocen así, precisamente porque realmente nunca fueron publicadas, sino que se conocieron por que se llegaron a encontrar unas notas de clase de un estudiante de Adam Smith del periodo previo a que Smith escribiera La riqueza de las naciones. Esto fue alrededor de 1763, ¿sí? Cuando se encontraron estas lecturas y después fueron publicadas por un economista inglés, A. Cannon, en 1896. ¿Sí? El segundo momento es cuando Smith escribe propiamente el título de su trabajo es En torno al origen y causa, ¿sí?, de la riqueza de las naciones, ¿sí?, que es su trabajo más importante en torno al estudio del funcionamiento del sistema capitalista. Entonces, vamos a dedicar, no sé si esta clase y una parte de la próxima, a abocarnos a estudiar las lecturas de Glasgow, para que vean precisamente cómo se va desarrollando el pensamiento económico, ¿sí?, cómo se va desarrollando el proceso de abstracción de Adam Smith, desde previamente a la publicación de las riquezas de las naciones, que estas se publicaron en 1775, fue cuando se publicó La riqueza de las naciones. Bien. Entonces, para entrar a analizar las lecturas de Glasgow, hay que partir de entender cuáles son los fundamentos, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos o las bases de la riqueza de las naciones? Bueno, y en este sentido, ¿sí?, tenemos que el ambiente económico o la estructura económica corresponde a una economía mercantil simple, o como la Marx le llama, producción simple de mercancías. Disculpe que lo interrumpa, ¿puede leer todo el punto 1? Es que no alcanzo a ver bien. La estructura económica corresponde a una economía mercantil simple o producción simple de mercancías.
que por eso vimos, yo ya les había señalado que este tipo de economía, ¿sí?, es utilizada en el análisis por Adam Smith, por Marx y en la década de los 60 del siglo pasado, en los 1960, por Pierre Raff. Por eso la importancia de estudiarla y tener clara la diferencia entre lo que es una economía mercantil simple y lo que es una economía capitalista. Es decir, es una sociedad basada en la organización de la producción artesanal, si ustedes se acuerdan. En otras palabras, la producción social de la economía se basa fundamentalmente en el trabajo artesano, en la producción artesanal. En esta sociedad, el productor directo, si ustedes se acuerdan, o sea, el artesano, es propietario de sus medios de producción. ¿Sí? Esa es la característica de la estructura económica que están detrás de las lecturas de Glasgow. O sea, en otras palabras, no es un sistema capitalista. Antes de la riqueza de las naciones, ¿sí?, las clases que Smith daba sobre economía política se basaban en teniendo como base la estructura de una economía mercantil simple. ¿Sí? Vamos a ver después por qué y cómo cambia Smith, ¿sí?, su análisis del caso de una economía mercantil simple al caso de una economía capitalista. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el segundo fundamento o la segunda base sobre la cual Smith desarrolla sus lecturas de Glasgow? Esto es que dada la situación anterior, o sea, la existencia de la economía mercantil simple como el tipo de organización social de la producción base para el análisis, ¿sí?, por lo tanto, Smith no identifica, ¿sí?, no llega a identificar el concepto de beneficio o ganancia. En otras palabras, por lo tanto, no existe este concepto como una forma específica de ingreso. ¿Sí? ¿Dice beneficio agrario o cómo? No. Aquí Smith lleva a cabo el análisis en el sector manufacturero, no, no propiamente en el sector agrícola, sino en el sector manufacturero. Y en el sector manufacturero no identifica la existencia de una organización de la producción de tipo capitalista, sino para él el principal tipo de organización de la producción, ¿sí?, existente, que él ve que existe, que es dominante en esos momentos, mediados del siglo XVIII, es que es una economía mercantil simple. O sea, una producción de corte artesanal en el sector manufacturero. Algo habla del sector campesino, como pequeños campesinos propietarios, pero fundamentalmente se aboca al estudio del sector manufacturero. Sí, profe, ¿me puede repetir qué dice en el punto 2, por favor? No existe el concepto de beneficio o ganancia. Yo ahorita lo estoy punteando y estoy explicando cada uno de estos puntos, ¿sí?
en el examen, si es que yo pregunto esto, ustedes tienen que desarrollar cada uno de estos puntos, ¿no? Porque si me ponen no existe el concepto de beneficio o ganancia, bueno, eso a mí, si yo no sé nada de esto, yo no sé por qué no existe, que es lo que estamos explicando, ¿no? Que se refiere a una economía mercantil simple. ¿Sí? En donde, entonces, en función de qué está el ingreso de los artesanos. Pues de acuerdo con Smith, el ingreso de los artesanos está en función exclusivamente de su trabajo, del trabajo que desarrollan en el proceso productivo. ¿Sí? ¿Cómo, maestro? No entendí eso. Que la única fuente de su ingreso es su trabajo, el trabajo que desarrollan en la producción artesanal. ¿Para qué? Para vender las mercancías que producen. Esa es la única fuente de su ingreso. Su fuente de ingreso no es el capital, porque para Smith no existe el capital, no es un sistema capitalista, sino la fuente de ingreso, o sea, el origen del ingreso, de donde obtienen el ingreso los artesanos, es exclusivamente de la venta del producto de su trabajo, que son ¿qué? Las mercancías. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, sí, maestro. Gracias. No tienen otra fuente de ingreso. En el mercado, todo tipo de economía mercantil, ¿sí? El ingreso va a depender de la relación de oferta y demanda. Ya lo hemos visto. En unos periodos, ¿sí? La oferta puede ser superior que la demanda y entonces ¿a qué va a dar lugar? A que los precios sean bajos, y en otros momentos la demanda va a ser superior que la oferta y va a dar lugar a que los precios sean altos. De acuerdo con el análisis que hacen los clásicos y Marx, y sobre todo Marx llama la atención a esto, que estas diferencias de, digamos, ganancias de mercado y pérdidas de mercado se compensan y en el largo plazo tienen un determinado nivel de ingreso, promedio, ¿no? Bien. ¿Cuál es el tercer elemento de los fundamentos de las lecturas de Glasgow? ¿Sí? Es de que empieza a manifestarse o contiene, ¿sí? O existe un bosquejo de la teoría del valor. Basada esta teoría en que la fuente del valor es el trabajo humano. ¿Qué quiere decir bosquejo? Bueno, una breve idea, ¿sí? De una teoría del valor, la cual distingue, o se empieza a distinguir, Smith empieza a llamar la atención a que existe la diferencia de que el precio de mercado es diferente a lo que él llama precio natural de las mercancías. Es que esta es una característica específica del análisis de los clásicos e inclusive en Marx.
establecen esa diferencia entre las magnitudes valor o el precio, ¿sí? O el valor de las mercancías y las magnitudes precio de mercado. ¿Sí? De manera que, de acuerdo con el planteamiento de Smith, el mecanismo que permanentemente o sistemáticamente, ¿sí?, reduce el precio de mercado de las mercancías a su precio natural es la competencia. En otras palabras, es a través de la competencia el que el precio del mercado tiende hacia el precio natural de las mercancías, que está dado por su valor. ¿Puedes repetirlo de favor? En otras palabras, a ver si me sale de nuevo, que en esta diferencia entre precio de mercado y precio natural, que reconoce Smith, repito, es el primer economista que empieza a llamar la atención a esta diferencia entre estas dos magnitudes, magnitudes precio propiamente y magnitudes valor, el mecanismo mediante el cual, ¿sí?, el valor de las mercancías, ¿sí?, tiende a regular al precio de mercado y a obligar a que este precio de mercado tienda hacia el precio natural, es la competencia. ¿La competencia entre quién? La competencia entre los artesanos, que ya lo vimos. Por eso vimos economía mercantil simple. Las características del funcionamiento, ¿sí?, de una economía mercantil simple. Entonces, la competencia es, de acuerdo con Smith, el mecanismo fundamental que da lugar a que las magnitudes precio o el precio de las mercancías, el precio de mercado, tienda hacia el precio natural. ¿Sí? Ya sea cuando el precio de mercado esté por abajo Entonces, del ¿cómo lo precio anotamos, natural profe? o cuando el precio de mercado esté por arriba. ¿Perdón? Entonces, profe, ¿cómo lo podríamos anotar? Eso. ¿Cómo que O cómo sea, lo pueden anotar? todo lo que acaba de decir. ¿O no es Ah, necesario anotarlo? Que lo que les puedo poner es que el precio de mercado tiende al precio natural por la vía de la competencia. Es a través de la competencia, que ya vimos que en una economía mercantil simple, ¿sí?, ¿cómo se lleva a cabo la competencia en una economía mercantil simple? ¿A través de qué? ¿La movilidad de qué? Del trabajo. La movilidad del trabajo. ¿Qué van a hacer los artesanos? Por ejemplo, si supongamos que hay artesanos que nada más se dedican a producir guaraches y hay otros artesanos que se dedican a producir zapatos de vestir, para llamarlos de alguna manera. ¿Qué va a pasar si el mercado de zapatos de vestir, los precios empiezan a aumentar y en relación al precio de los guaraches? ¿Qué van a hacer los artesanos que producen guaraches? Van a dejar de producir y van a producir lo otro. Sí, pero a ver, habla ya un poco más como economista.
¿Van a dejar de producir qué? Los guaraches y van a producir el otro material que me había Más dicho. zapatos. En otras palabras, ¿y a qué va a dar lugar eso? Si el precio de los zapatos estaba aumentando, ¿sí? Era porque la demanda era mayor que la oferta. ¿Sí? Pero al empezar a haber movilidad de trabajo, ¿sí? De los guaraches, ¿sí? Hacia la producción de zapato formal, ¿qué va a empezar a haber en el sector de los zapatos formales? Va a aumentar la oferta. ¿Y qué va a pasar? Van a empezar a disminuir los precios, ¿no? Entonces, este es el mecanismo mediante el cual el precio de mercado tiende, ¿sí?, al precio natural. ¿Sí? Que el precio natural, ¿sí?, ahorita vamos a ver por qué va a estar determinado. De esta manera, hay una tendencia de los trabajadores a fluir hacia aquellas actividades en que, debido a que el precio de mercado del producto es mayor que su precio natural, ¿sí?, los ingresos son mayores, ¿sí?, y empiezan a abandonar aquellos sectores manufactureros en que lo contrario sucede, lo que yo les venía explicando. Esto es la base de la acción de la ley del valor, o sea, la regulación de los precios de mercado por los precios naturales, es la libre movilidad de la fuerza de trabajo entre las diferentes actividades productivas. Así es como actúa la ley del valor en una economía mercantil simple, a través de la libre movilidad del trabajo. ¿De qué trabajo? Del trabajo artesanal. ¿De qué, profesor? Perdón. ¿Sí? ¿Perdón? ¿La ley de qué era? La ley del valor. Ok, gracias. O sea, es a través de la ley del valor es que se lleva a cabo la regulación de los precios de mercado por los precios naturales. Es a través de la ley del valor. Ok. Ok, a través de libre movilidad del trabajo, a través de la ley del valor, ¿cómo lo ponemos cómo lo escribimos, profe? No, pues esa, que es, eh, a ver, déjenme ver. Lo que les venía diciendo es conforme los precios de mercado, ¿sí?, se ajustan a los precios naturales, es a través de la libre movilidad del trabajo de los sectores que producen o que generan, ¿sí?, altos precios hacia sectores que generan, que generan bajos precios, hacia sectores que generan altos precios para los artesanos. ¿Esto a qué da lugar? Eso a lo que da lugar es a la movilidad del trabajo, ¿sí?, de esos sectores que tienen, donde se ven que existen bajos precios, hacia sectores donde se están observando que existen altos precios. Y esta movilidad del trabajo no es otra cosa sino el funcionamiento de la ley del valor. ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo es el trabajo de los artesanos. Y el valor, como lo vamos a ver, ¿sí?, y lo empieza a definir Smith, está en función del trabajo humano y en particular del trabajo artesano.
Maestro, entonces, al haber movilidad de trabajo, a la larga hace que estos precios que en algún momento subieron tiendan a su precio natural y por tanto se regulen. Así es, así es. Ah, ok. O sea, repito, la competencia capital, los artesanos, ¿sí? Actúan, ¿sí? Y producen para vender el producto de su trabajo en el mercado, con el objeto de ¿qué? De obtener el ingreso correspondiente. Para con ese ingreso, como ya lo vimos, ¿sí? Puedan adquirir los satisfactores que requieren para ellos mismos, para su familia y como grupo social. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que sucede en el mercado? Repito, supongamos dos mercados. Mercado de trabajos de zapatos formales y mercado de guaraches. Supongamos que en un momento dado, ¿sí? El mercado de zapatos formales, ¿sí? Ahí la demanda está siendo superior que la oferta. Si la demanda es superior que la oferta, ¿cuál va a ser la consecuencia en el mercado? Que van a aumentar los precios. ¿Ok? Y van a seguir aumentando. En tanto no haya un aumento de oferta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los artesanos que producen guaraches? Bueno, como tienen más o menos, ¿sí? La misma destreza, digamos, los mismos utensilios, ¿sí? Digamos, la misma maquinaria, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, si ven que el precio de los zapatos formales está aumentando, entonces van a decidir, en lugar de seguir produciendo guaraches, cuyo precio relativamente está siendo menor que el precio de los zapatos formales, ¿qué es lo que van a hacer? Van, ¿sí? A mover su trabajo a producir ahora zapatos formales. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Que va a aumentar la oferta, ¿sí? De zapatos formales. ¿Qué va a ser? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, en el mercado de zapatos formales, ¿a qué va a dar lugar? A que los precios ya no van a empezar a subir tanto. E incluso en algún momento pueden empezar a bajar, ya cuando la oferta empieza a ser superior que la demanda. ¿Y qué va a pasar? Por el contrario, en el sector de los zapatos, de los guaraches. Como ha habido un desplazamiento de trabajo hacia la producción de zapatos formales, ahora ha disminuido la oferta de guaraches. Si ha disminuido la oferta de guaraches en relación a la demanda, ¿qué va a pasar ahora con los precios de los guaraches? Pues van a empezar a aumentar. Y así sucesivamente. ¿Eso a qué va a dar lugar? A que los precios de mercado, ¿sí? Tiendan hacia su precio natural. ¿Cuál es el precio natural? El precio natural es el que va a estar dado por la cantidad de trabajo, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Que se requiere para producir ya sea guaraches o ya sea, ya sea zapatos formales. Ese es su precio natural y es su valor. Y es por eso, perdón, que los precios de mercado tienden a ajustarse a través de la competencia y a través de la acción de la ley del valor, que los precios de mercado tienden a ajustarse a sus precios naturales. En otras palabras, que los precios naturales de las mercancías que están dadas por el trabajo sirven para regular los precios de mercado. ¿Ya está más claro? Ya se los he explicado de diferentes maneras, espero que ya haya quedado. Sí, maestro. O sea, en realidad la teoría del valor del sistema mercantil simple, en este caso establece que la competencia
en el mercado hace que los precios tiendan a acercarse al precio natural, pero esta competencia se da a través de la movilidad del trabajo y Así esta es. movilidad de trabajo pues es lo que provoca a la larga pues la baja de los precios. Sí, miren, a ver, déjenme ver. A ver, creo que ya les puse esta gráfica, si no me equivoco. Si acá tenemos nivel de precios, cada tiempo. Los precios de las mercancías, en términos generales, para que, porque creo que incluso ya se los expliqué, pero si no vamos a perder más tiempo, que de hecho, miren, ya hice cuenta, no sé si fue con ustedes o con el otro grupo, creo que fue con el otro grupo. De hecho, incluyendo esta clase, nos quedan 10 clases, pueden ser hasta 11 clases si tomamos una de la primera semana de exámenes. Entonces tenemos el tiempo bastante justo, ¿sí? Para poder terminar. Por lo menos Adam Smith y Ricardo. Creo que a Marx ya no vamos a poder entrar, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo funcionan, sobre todo en los productos agrícolas, productos manufactureros, en los bienes agrícolas, en los bienes primarios, ¿sí? En los bienes secundarios, productos manufactureros y en los bienes de capital? Más o menos, no me voy a meter con los bienes de capital porque sus precios varían mucho menos, ¿sí? Pero los productos agrícolas y manufactureros varían más o menos así. Aunque los productos agrícolas son mucho más, los bienes manufacturados, los agrícolas son más volátiles, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos? Si aquí trazamos una línea imaginaria, que es el valor de las mercancías, es el valor, lo que vemos es que el valor de las mercancías, ¿sí?, sirven como centro de gravedad de los precios de mercado. Cuando tienden a subir hasta cierto límite, cuando la oferta empieza a ser ya muy superior que la demanda, empiezan a disminuir, ¿sí? Nuevamente, pero se vuelven a recuperar cuando la demanda empieza a ser superior que la oferta. Pero así es como funciona una economía mercantil, ¿sí? Los precios tienden a girar permanentemente a lo largo del tiempo, ¿sí? Y tienden a girar alrededor de su valor, el cual va a estar dado en una economía mercantil simple, exclusivamente por la cantidad de trabajo requerida para producir una mercancía, de acuerdo con Marx. Ahorita vamos a ver el concepto de valor, de acuerdo con Smith. Pero este es el sentido, ¿sí? El papel regulatorio del valor de las mercancías sobre los precios de mercado. No sé si queda más claro. Sí, profesor. Está claro. Gracias. Ok. Bien. Ahora bien, dada la naturaleza de la estructura económica de las lecturas de Glasgow, de acuerdo con Smith, el precio natural de un bien, ¿sí?, debe de ser resuelto o está determinado, ¿sí?, por el precio, lo que Smith denomina el precio natural del trabajo necesario para producirlo. Y aquí déjenme entonces borrar. Si no, déjenme, a ver, aquí abajo. Profe, ¿ese sería parte del punto 3 o sería el punto 4? No, no, ya vamos con otro. Vamos continuando con el punto 3. Perdón. Sí. Sí. El precio natural
de un bien está determinado por el precio natural de, digamos, mercancía X, o sea, de cualquier mercancía, está en función de lo que Smith denomina el precio natural del trabajo. ¿Puedo repetir eso? El precio natural de la mercancía X, o sea, el precio natural de cualquier mercancía, está en función del precio natural del trabajo, de lo que Smith llama precio natural del trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el precio natural del trabajo? Y de acuerdo con Smith, el precio natural del trabajo, y si quieren, aquí aquí yo tengo una cita textual de Smith, de las lecturas. El precio natural del trabajo es el suficiente para mantener a un individuo, a un hombre, durante su tiempo de trabajo. Ese precio debe de ser el suficiente para mantener a un individuo durante su tiempo de trabajo, sufragar los gastos de educación, y compensar los riesgos de no vivir mucho y de no tener éxito en los negocios. Cierro comillas. Ok. Así es como define Smith el precio natural del trabajo. Vuelvo a repetir. ¿Compensar los riesgos de qué, Es profesor? suficiente para mantener a un hombre durante su tiempo de trabajo, o sea, que le permita adquirir los bienes necesarios para sobrevivir durante el tiempo que trabaja. Debe de ser un ingreso que pueda sufragar los gastos de educación, o sea, que le permita, ¿sí?, llevar a cabo gastos para educarse y compensar los riesgos de no vivir mucho, según esto, Smith, ¿sí?, y de no tener éxito en los negocios. Todo eso debe cubrir el precio natural del trabajo. Entonces, el precio natural del trabajo es suficiente para mantener Para mantener vivo al trabajador, uno, para que pueda llevar a cabo gastos de educación, dos, y que le sirva para poder sobrevivir en los tiempos, como dice él, en esta parte, para los riesgos de no vivir mucho, ¿sí?, y de no tener éxito en los negocios. Para todo eso le debe de servir el ingreso o el precio natural que debe de recibir como precio natural del trabajo. Ahora bien, estas tres características de la teoría económica de Smith, que expuso en las lecturas de Glasgow, de hecho, duran poco, ¿sí?, en el pensamiento de Smith. O en otras palabras, podíamos catalogarlas como características pasajeras en su pensamiento. ¿Por qué? Porque, ¿sí?, de hecho, sufrieron una fuerte transformación. Es más, prácticamente desaparecieron de su pensamiento cuando él pasa
¿sí?, a desarrollar su teoría para el caso de una economía capitalista. Recuerden, estas características corresponden a una economía mercantil simple, propiamente, exclusivamente. Sin embargo, cuando Smith, que lo vamos a ver, tiene contacto con los fisiócratas, él se empieza a dar cuenta, ¿sí?, de la necesidad de pasar del análisis de una economía mercantil simple al caso de una economía capitalista. Por lo cual, él prácticamente desecha, ¿sí?, estas características para el caso de una economía capitalista. Sin embargo, existió otra característica que podríamos decir, se las voy a poner acá a un lado, las lecturas de Glasgow, una cuarta característica. Que podríamos catalogarla como permanente, o sea, permanece en su pensamiento, en su análisis, cuando empieza a abordar el caso de una economía capitalista. Que para él, esta característica se caracteriza por ser un rasgo general de la actividad económica, se desarrolle en donde se desarrolle, o sea, en cualquier época o periodo del desarrollo de la humanidad. Es una característica permanente que existe en cualquier época del desarrollo de la actividad humana. ¿Y cuál es esta característica o cuál es este factor? Este factor tiene que ver con el progresivo aumento de la productividad del trabajo. Esto es una característica independiente de cualquier época particular histórica, que se da tanto en una economía mercantil simple como en una economía capitalista. Este progresivo aumento de la productividad del trabajo. Ahora bien, ¿esto a qué lleva a Smith? Pues a tratar de explicar, ¿sí?, cuál es el origen o cuál es la causa que da lugar al aumento o al creciente aumento en la productividad del trabajo. Y de acuerdo con Smith, ¿sí?, este permanente aumento en la productividad del trabajo se debe a la división del trabajo, al creciente aumento en la división social del trabajo, o a la tendencia creciente en la división social del trabajo. Si quieren, podemos ponerlo esto, a ver. Que la productividad del trabajo
está en función de la división social del trabajo. Recuerden que esto lo vimos cuando vimos que estos dos elementos cuando vimos la economía mercantil simple. O sea, la productividad del trabajo está en función de la división social del trabajo. La tendencia en el desarrollo de la humanidad, ¿sí?, o con el desarrollo de la humanidad, es que con este desarrollo de la humanidad hay una tendencia a aumentar la productividad del trabajo. ¿Por qué existe esa tendencia a aumentar la productividad del trabajo? Pues porque la tendencia es a una creciente división social del trabajo. En otras palabras, que cada vez más, ¿sí?, se desarrolla una división social del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto, el creciente aumento de la división social del trabajo, que da lugar a un aumento en la productividad del trabajo, lo que quiere decir es que tiende a haber una reducción progresiva en el número de diferentes operaciones productivas que ejecuta cada trabajador. Ya lo vimos, ¿no? O sea, que la tendencia es que con el desarrollo de la humanidad, ¿sí?, se lleva a cabo una creciente división social del trabajo que da lugar a un aumento en la productividad del trabajo y que esto va a dar lugar a que cada vez cada trabajador, ¿sí?, ejecute, ¿sí?, un número progresivo, ¿sí?, de, reduzca progresivamente el número de las operaciones productivas que lleva a cabo. Cada vez más se tecnifica el proceso productivo. Y cada vez más, cada trabajador realiza un menor número de operaciones, hasta reducirla en el extremo a un solo tipo de operaciones. ¿Sí? Entonces, está clara esta relación entre movimientos en la productividad del trabajo y en la división del trabajo. Sí, profesor. En otras palabras, ¿cuáles serían los extremos en términos de división social del trabajo? En un extremo tenemos el caso de que un trabajador tiende, ¿sí?, a desarrollar el total de operaciones de un proceso productivo, o sea, para producir zapatos, que un solo trabajador desarrolla, ¿sí?, todas las actividades, todas las fases para producir zapatos. Ese sería un extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? Con el desarrollo de la división social del trabajo y por lo tanto el aumento en la productividad del trabajo. El otro extremo sería que ahora, en lugar de que un trabajador desarrolle todas las fases del proceso productivo, ahora un trabajador desarrolle solamente una fase del proceso productivo. Por ejemplo, solamente corte la piel, ¿sí?, o bien otro trabajador solamente pinte el zapato, o bien otro trabajador cosa los zapatos. Esos serían los extremos en la división social del trabajo. ¿Sí? Ahora bien, ir de un extremo a otro, evidentemente lo que requiere es una creciente y estricta integración social entre los diferentes trabajadores. Debe haber una completa interdependencia
económica y social entre los trabajadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada uno debe de entrar en relaciones de intercambio con otros para poder satisfacer sus necesidades. Eso es lo que significa. En lugar de que exista un aislamiento social, ¿sí?, lo que significa una creciente división social del trabajo es que debe de existir una estricta integración social entre los diferentes trabajadores. ¿Por qué? Porque ahora cada trabajador desarrolla una actividad y cada trabajador debe de satisfacer diferentes necesidades. Por lo cual, debe de establecerse relaciones entre este trabajador y los diferentes productores de las diferentes mercancías que le son útiles para satisfacer sus necesidades. ¿A través de qué? A través del mercado. O sea, a través del intercambio. El intercambio juega, pues, un papel básico, fundamental, en el proceso de integración social y económica de los trabajadores. Es el lugar donde se establecen relaciones sociales de intercambio y donde finalmente se llegan a plasmar las relaciones sociales de producción entre los individuos a través de del intercambio de mercancías. Es lo que da lugar al fetichismo de las mercancías, que en el mercado parece que se dan relaciones sociales entre cosas y relaciones materiales entre individuos, cuando en última instancia lo que se dan, como dice Marx, aquí ya estoy introduciendo a Marx, ¿sí?, se dan relaciones sociales entre individuos, que se manifiestan ¿en dónde? De manera fetichizada en el mercado. Porque, repito, parece que se dan entre cosas relaciones sociales. ¿Por qué? Porque se intercambia dinero contra mercancías. Entonces, parece ser que hay relaciones sociales entre el dinero y las mercancías. Y entre los individuos, ¿qué es lo que parece que se da? Relaciones materiales. ¿Por qué? Porque el comprador lo que da es dinero y el vendedor lo que da es una mercancía. Entonces parece que se dan solamente relaciones materiales, cuando en realidad lo que se está manifestando en el mercado o se está expresando de manera fetichizada a través de estas relaciones fetichizadas, ¿sí?, son relaciones sociales de producción entre los individuos, entre los diferentes individuos, en este caso, los artesanos. ¿Sí? Bien. No sé si hay preguntas, dudas. Si no, voy a borrar porque vamos a entrar. Entonces, déjenme. Voy a borrar aquí ya. Vamos a entrar a ver ahora entonces cuáles son las razones por las cuales la división del trabajo lleva a cabo o da lugar a un aumento en la productividad del trabajo.
Todavía no estamos hablando de, bueno, o sea, apenas vamos a empezar a hablar de la riqueza de las naciones, ¿verdad? Sí, ahorita todavía estamos en las lecturas de Glasgow. Perfecto. Hoy terminamos, déjenme ver. Yo creo que va a ser a ver si nos da tiempo de terminar las lecturas de Glasgow. No, no lo creo. Creo que, como pensé, vamos a tener que tomar una parte de la próxima clase. Pero a ver, vamos a ver. Bueno. Bien. Entonces, vamos a ver, vamos a entrar a ver causas por las cuales la división del trabajo da lugar al incremento en la productividad del trabajo. Recuerden que ya vimos que la productividad del trabajo está en función de la división social del trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son las causas, ¿sí? ¿Qué factores dan lugar a que la división del trabajo incremente la productividad del trabajo? Y la primera, ¿sí?, tiene que ver con la habilidad o destreza del trabajador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué sentido tiene esto? Bueno, ¿Qué que dice el punto A? habilidad o destreza del trabajador. ¿Qué es lo que dice al respecto Smith? Bueno, lo que él llama la atención es que esta habilidad o destreza del trabajador tiende a aumentar, ¿sí?, cuando es capaz de concentrarse en un relativo número o pequeño número de operaciones y alcanza su máximo, ¿sí?, cuando desarrolla solamente una operación. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, en la medida en que los trabajadores tienden a concentrarse a un número cada vez menor de operaciones, tiende a aumentar su habilidad o destreza para producir y por lo tanto aumenta su productividad. ¿Sí? Esta capacidad, esta habilidad o destreza, ¿sí?, tiende a ser mayor o alcanza su máximo cuando solo desarrollan una actividad. Por ejemplo, los cortadores de zapatos. En la medida en que los cortadores de zapatos se especializan exclusivamente en cortar zapatos, ¿a qué da lugar el que aumente esta concentración solamente en cortar zapatos? Pues lo que va a dar lugar a que aumente su habilidad y destreza y por lo tanto van a tender a producir, ¿sí?, cada vez más
¿sí? A dar lugar a que se puedan producir más zapatos, porque hay mayores cortes de piel. ¿Ok? Y en la medida en que se concentren en eso, pues permiten, ¿sí?, producir un mayor número de zapatos en el mismo tiempo que antes. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, maestro. Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda característica? ¿Sí? Que dan lugar a un menor desperdicio de tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir Smith con esto? Bueno, de que, por ejemplo, si un artesano está produciendo solamente él los zapatos, no hay una división del trabajo. ¿A qué da lugar a esto? Bueno, a lo que da lugar a que el artesano, el zapatero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, cortar zapatos, cortar la piel. Y después, ¿sí?, tiene que perder tiempo e irse para coser la piel. Después tiene que perder tiempo para dedicarse, ¿sí?, a pegar otra parte de la piel. O bien tiene que perder otro tiempo para pintar los zapatos, etc. En otras palabras, cada vez que pasa de una fase productiva a otra fase productiva, pierde tiempo. Como se dice en tiempos modernos, tiempos y movimientos. En el análisis hoy de productividad, tiempos y movimientos es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando no hay división social del trabajo? Hay una gran perdedera de tiempo. Sin embargo, ¿sí?, en la medida en que se lleva a cabo la división social del trabajo y tenemos, por ejemplo, el cortador, ¿qué es lo que va a pasar? El cortador puede cortar, ¿sí?, en un determinado tiempo, por decir algo, 50 pieles. ¿Y qué es lo que pasa después? Ese cortador no se tiene que ir a coser, sino que se le pasa a uno que cose la piel. ¿Sí? Y el que cose la piel, después se la pasa al que pinta la piel. Y entonces hay menor pérdida de tiempo de trabajo. Hay menor desperdicio de tiempo de trabajo. Entonces, a eso da lugar esta mayor división social del trabajo, a un menor desperdicio de tiempo de trabajo. ¿Sí? Porque ahora cada trabajador se dedica solamente a una fase del proceso productivo. ¿Está claro? No sé si hay dudas. Sí, maestro, está claro. Está claro, profe. Y el tercer elemento fundamental que puede dar lugar a la introducción de tecnología. ¿Por qué? Bueno, pues, de acuerdo con Smith,
mientras mayor se restringe la actividad a una única y fija operación, más fácil se hace la introducción de innovaciones tecnológicas o la introducción de maquinaria que permite aumentar la productividad del trabajo. En otras palabras, de nuevo, el ejemplo de los zapatos. Supongamos que existe, bueno, está en la fase de cortar la piel y está el cortador con tijeras, ¿no? De piel. Pero esto va a permitir que en un momento dado, es más, el mismo cortador o el empresario o cualquier otro individuo, piense que en lugar de que existan tijeras, pueda introducirse una maquinaria que corte la piel y que en lugar de que el cortador de piel vaya una por una, se puedan meter 5 o 10 pieles o 20 pieles en esa cortadora. Esa cortadora pueda cortar. Igual que cuando pase a la fase de coser la piel, ¿sí? En lugar de coserla con las manos, se pueda introducir una cocedora de piel. O igual en la fase de pintura de zapatos o de pintura de la piel. En lugar de pintarla, ¿sí? una por una, ¿sí? Se puedan meter varias pieles para pintarlas o para pegar zapatos, etc. Entonces, el hecho justamente de que se restrinja la actividad del trabajador a una sola y fija operación, eso va a permitir la introducción de innovaciones tecnológicas y, consecuentemente, va a permitir aumentar la productividad del trabajo. Gracias a la introducción de esta nueva tecnología. Y la base, eso lo vamos a ver, sobre todo en el capitalismo, que la base de la competencia, que ya lo vimos, la competencia capitalista es la introducción de innovaciones tecnológicas. Bien. No sé si hay preguntas, dudas. Simplemente ya para terminar, vamos a aprovechar 5 minutos y ya para terminar esto. Y la próxima clase, lo que vamos a ver, y espero que podamos después empezar a ver la riqueza de las naciones, vamos a ver la transición de las lecturas de Glasgow a la riqueza de las naciones. Vamos a ver cuáles fueron los factores que intervinieron en nada más para pasar del caso de las lecturas de Glasgow al caso de las riquezas de las naciones. Bien, bueno, a ver, vamos a terminar para dejar ya rápidamente, aunque hacemos 5 minutos. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero nos hemos pasado. Pero para aprovechar el tiempo. No me estoy bien. Bien, si alguien tiene problemas, lo dejamos aquí. Sobre todo para que no les moleste su próxima clase. Es que tiene. No, profesor, está bien. Bien. Vamos a terminar. No creo que me tome más de 10 minutos. Ahora bien, Smith también se preocupa por determinar la causa por la cual la división del trabajo aparece como la razón principal
del aumento en la productividad del trabajo. O sea, ¿cuál es la causa principal, ¿sí?, de que la división del trabajo se convierta en el factor preponderante para el aumento de la productividad del trabajo? En este sentido, Smith empieza discutiendo este punto, negando que se deba a que la diversidad natural de talento y genio entre los hombres sea esa razón. O sea, que esta diversidad natural de talento y genio entre los individuos sea la razón de que la división del trabajo, ¿sí?, sea el factor principal del aumento de la actividad de trabajo. ¿Por qué? Porque para Smith todos los hombres y mujeres, antes nada más se señalaba a los hombres, nacen iguales, y que la diversidad, lejos de ser natural, es una consecuencia característica de la división del trabajo. ¿Sí? O sea, que la división del trabajo es lo que da lugar a la diversidad entre los individuos. No es al revés. Perdón. No es al revés. La diversidad. Pues eso es. Para Smith niega que la diversidad sea natural. Sí. Niega que se deba a una diversidad, sean causas naturales. Porque para él todos los individuos nacen iguales, individuos, en el sentido de hombres y mujeres. Por el contrario, él señala que los hombres nacen iguales y que la diversidad, lejos de ser natural, es una consecuencia característica de la división del trabajo. En otras palabras, que la división del trabajo es lo que da lugar a la diversidad entre los individuos. Es la división social del trabajo lo que da lugar a la división, a la diversidad entre los individuos. Y no es una causa natural la que da lugar a la diversidad de los individuos. Ahorita vamos a ver. En este sentido, el origen de la división del trabajo puede ser encontrada en la propensidad o en la propensión que tienen los individuos al intercambio. Esto es, para Smith hay una tendencia innata de los individuos al intercambio, que es única en el hombre. Esto es, a diferencia de cualquier otro animal existente en la Tierra, el individuo, los humanos, tienden al intercambio. O sea, puede haber animales trabajadores, por ejemplo, las hormigas, por ejemplo, las abejas, pero el único ser que tiene capacidad no solamente de producir, sino también de cambiar, son los humanos. Ese es el individuo humano. Sí. Entonces, esta es una característica sui generis de los individuos. Y es por virtud de esta propensión de los hombres a entrar en una estructura de relaciones sociales a través del intercambio derivado de la especialización, es que existe la tendencia al crecimiento en la división social del trabajo. Esta tendencia a una propensión mayor al intercambio de todos los excedentes, lo que permite llevar a cabo, es consecuencia de la división social del trabajo. En las lecturas de Smith es muy explícito cuando afirma, es claro,
que el fundamento real de la tendencia al intercambio se encuentra en el hecho de que hay una necesidad inherente en el hombre a persuadir, o sea, a invitar, ya sea a comercio espiritual, a intercambio de ideas, así como a invitar al intercambio de la riqueza material. O sea, esa es una característica del individuo. ¿Sí? La tendencia a persuadir, a invitar al resto de los individuos a llevar a cabo el intercambio. ¿El intercambio de qué? De la riqueza material, de lo que producen los individuos. ¿Y a qué se debe esta capacidad a persuadir de acuerdo con Smith? Bueno, pues esto se debe no a otra cosa, sino a la necesaria consecuencia de la facultad de los individuos. ¿Sí? Como dice Smith, a la razón y al habla. Y aquí lo cito actualmente. O sea, a la capacidad de razonamiento y a la capacidad de establecer comunicación con el resto de los individuos. Entonces, esta es la característica, o estas son las características, los fundamentos de las lecturas de Glasgow. Smith planteaba o exponía previo a la riqueza de las naciones. Por eso terminamos esta parte de Smith, y en la próxima sesión vamos a hablar a lo que podemos denominar la transición de las lecturas de Glasgow a la riqueza de las naciones. O sea, la transición de la análisis de una economía mercantil simple al caso de una economía capitalista. ¿Cuáles fueron los factores que intervinieron en esta transición? Y ahí vamos a ver cuál es el papel que jugó su contacto con la fisiocracia. Y la importancia de la fisiocracia para el análisis clásico, particularmente desde Smith. Okay. No sé si hay preguntas, dudas. Yo sí tengo una duda respecto se refiere con la diversidad, se refiere a la diversidad en el desempeño del individuo cuando hacen actividades. Sí, a la diversidad. Que la división social del trabajo lo que da lugar a la diversidad. Sí, que existe En el trabajo. Sí. Okay. Que da lugar, todo esto surge a la propiedad, al intercambio de la riqueza material, es producto de la persuasión, o de la capacidad de persuasión que tienen los individuos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda llevarse a cabo el intercambio, ya sea desde como el mismo lo dice, ya sea espiritual, como de ideas y como intercambio materialmente. ¿Qué es lo que me interesa? La parte del cambio material, ¿no? de los satisfactores para producir en la sociedad. En otras palabras, aquí
lo que me quiere llamar la atención y centrar el análisis es al papel fundamental que juega el intercambio, o como él lo denomina, la propensidad o la propensión o la tendencia al intercambio. Que se deriva precisamente de la existencia de una estructura social y económica, donde existe una alta división social del trabajo. Significa que cada vez los individuos tienen que ser más interdependientes, que deben de establecer más relaciones sociales de interdependencia entre ellos para satisfacer sus necesidades. Y lo cual lo logran exclusivamente a través del intercambio, el cual se deriva de que Smith llama la tendencia a persuadir, la capacidad de los individuos para persuadir unos a otros para llevar a cabo el proceso de cambio de la riqueza material, poder así satisfacer sus necesidades. Y esta propensidad, esta propensión al intercambio, no se deriva de otra cosa, también de la característica muy particular de los individuos, de la especie humana, de la facultad, como él lo llama, de la razón y del habla, ¿no? Que es establecer la diferencia entre los humanos y cualquier otra especie animal. Que repito, puede haber especies animales muy trabajadoras, muy laboriosas, como son las abejas, como son las hormigas, pero ninguna de ellas hace uso de la razón, tiene la capacidad para llevar a cabo el proceso de intercambio. Sí, profesor, claro, gracias. Nada. ¿Alguna de nuestras preguntas? Bien. Entonces, con esto terminamos esta parte de mí y nos vemos. No, la próxima sesión es el examen, el próximo lunes, sobre la fisiocracia. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco su asistencia nuevamente y nos vemos el próximo lunes al examen. Gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. Hasta luego. Ahora sí.